Vamos con la siguiente charla, el siguiente panel. Fabricio Latchet es el moderador. Fabricio es desde 2021, es Head Producto de Naranja X, teniendo a su cargo 4 verticales de productos con un equipo de más de 50 colaboradores. Tiene como principal responsabilidad construir y ejecutar la estrategia general de producto de la compañía. Su ingreso a Naranja X se produjo en 2019 como Product Manager de la Vertical Consumers, siendo uno de los responsables del proyecto dedicado a la obtención de la licencia financiera mediante la aprobación del Banco Central. Fabricio es ingeniero informático, egresado de la Universidad Abierta Interamericana y anteriormente desempeñó distintos roles en Citi, Banco Galicia y Ualá. Fabricio. Hola, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, Tito estuvo muy inteligente en poner fotos de postres. No, acá no tenemos eso, un cafecito, por ahí estaría bueno poner, pero bueno, ya estamos presentes. Antes que nada me gustaría presentar al panel. Es un panel súper profesional. Si los buscan en LinkedIn van a leer la experiencia que tienen y es increíble en el marco teórico y en el marco práctico también. Los voy a ir presentando uno a uno. En la secuencia que se sentaron, fueron prolijos hasta en eso. Viviana Siles es CTO y co-founder de Kipu. Además es doctora en ciencia de computación y experta en aprendizaje automático, computer vision y blockchain. Y además, como si eso fuera poco, es docente de Ditela. Maru Leguizamón, Mariana, pero no le gusta que le digan Mariana, le decimos Maru. CEO y gerente central de segmentos y marketing analítico en Interbank. Maru pasó por diferentes industrias, desde organizaciones públicas como el INDEC, pasó por marcas, procesadores, bancos, tiene una amplia experiencia en el segmento. Y John Granado, que actualmente es gerente de Gobierno, Información y Analítica de Banco Guayaquil. También cuenta con una experiencia de más de 15 años liderando y en procesos operativos, estratégicos, con lo cual también tiene una mirada súper rica de todo lo que fue la evolución de lo que es la inteligencia artificial en la banca. Así que bueno, nada, empezamos un poco el panel. Voy a empezar por Vivi. Ahí un poco quería que nos cuentes en cómo Kipu hoy viene trabajando en la incorporación de estos modelos, de todo lo que vinieron hablando ya en los paneles anteriores, y de cómo eso además también influye mucho en la inclusión financiera, en el frente en nuevos frentes que empiezan a surgir, con las mujeres emprendedoras al frente, en la educación financiera. Bueno, ahí contanos un poco cómo viene todo ese track. Dale, muchas gracias. En sí, me gustó eso que hablaste de las mujeres al frente, porque además de que Kipu en realidad empieza siendo una empresa que el objetivo principal es la inclusión financiera. Somos una fintech de inclusión y de impacto, pero además de las cofundadoras, somos 3 cofundadores, 2 somos mujeres, la CEO es mujer, yo soy CTO, y también tenemos, de ser una empresa fuertemente de tecnología, también le ponemos mucha atención a tratar de mantener una diversidad de género también adentro de la empresa, y es algo que nos enorgullece un montón, sobre todo desde el área de tecnología también, que es bastante difícil. Pero bueno, Kipu arranca siendo un proyecto de inclusión financiera para tratar de ayudar a las personas que viven en barrios populares a crecer económicamente. Siempre pensando que hay mucho capital social y cómo podemos convertir ese capital social en capital económico. Arrancamos pensando desde un punto de vista más de blockchain. Pensamos que podíamos poner un token de intercambio por comunidad y así simplemente podíamos incrementar la liquidez monetaria de los barrios, y pronto nos dimos cuenta que eso no era suficiente, que el 90% de los negocios son micronegocios, y solamente el 9% puede acceder a créditos formales. La mayoría no obtiene acceso, principalmente porque son informales. Todas las transacciones, todo el accounting de esos negocios están offline. Y después muchos microemprendedores también están reportados en centrales de crédito. Por ahí porque pidieron un crédito hace 20 años y no lo pagaron, o por ahí porque alguien pidió algún servicio a su nombre y no lo pagó. Y nosotros queríamos darles una oportunidad a estas personas
a que sí puedan obtener un crédito y tener acceso a estos créditos. Entonces empezamos a pensar cómo podíamos crear otro sistema financiero para que vaya hacia la inclusión. Entonces lo que hacemos en Kipu es pivoteamos y nos empezamos a dedicar a dar créditos, microcréditos en realidad, y lo que hacemos es recolectamos información de los barrios, de las personas, de los negocios que tienen, qué productos venden, quiénes son los que les compran, información además personal, de estudios, videos, imágenes, un montón de datos alternativos, y en base a eso generamos con inteligencia artificial un puntaje crediticio alternativo. Y lo que notamos, el 80% de nuestros usuarios son mujeres, en realidad entre 30 y 60 años, y si bien el 90% está reportada en estas centrales de riesgo, sí vemos en realidad un 90% de repago, o sea que sí, esa intuición que teníamos de que no era necesario excluirlos del sistema financiero, por ahora viene bien. Entonces estamos un poco, seguimos creciendo como ese puntaje crediticio. Hoy tiene un 73% de precisión, pero no lo usamos automáticamente. Lo tenemos disponible en nuestra app, básicamente, y el asesor ve ese crédito, ese puntaje, pero además hace un montón de análisis de riesgo adicionales y básicamente de a poco vamos mejorando ese puntaje crediticio y eventualmente, obviamente, la idea sería que ciegamente, incluso nuestro sueño sería a través de blockchain, con pulso de liquidez, que los usuarios puedan ir y pedir un crédito y automáticamente en el segundo uno puede obtener esos créditos. Un poco linkeo lo de blockchain porque para nosotros también muchos usuarios por ahí son migrantes. De hecho, gran parte de los cofundadores de Kipu somos personas que se movieron mucho de países y sentimos mucho lo difícil que es esto de estar en un lugar nuevo donde uno no tiene ninguna historia, no tenés ningún historial crediticio. Entonces, también nosotros desde blockchain nuestra idea es que cada usuario tenga su identidad financiera digital y que sea de esa persona y que si la quiere usar, idealmente que la use con nosotros, pero que si la quiere usar con otra empresa que también la pueda usar, esa identidad financiera y los datos que son nuestros y los deberíamos poder usar donde queramos. Un poco eso. Bien, me encantó esta parte de cómo fusionan los modelos y la evolución de la inteligencia artificial con rieles que por ahí no son los tradicionales, como el blockchain. No nos quedamos como en el sistema financiero clasicón, donde podemos hacer mucho uso de datos, pero cuando nos vamos a rieles que por ahí van por fuera de eso, nos permiten inclusive potenciar la inclusión, ¿no? Me pareció muy piola eso. Y bueno, pasando un poco a Maru, tomando un poco esta parte, si querés, de educación financiera y demás, yo sé que desde Interbank estuvieron trabajando un poco en esto de exportar la información hacia afuera, mostrarla hacia afuera para que los clientes puedan a su vez tomar decisiones en base a esa información. A mí me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia. Hola, ¿qué tal? Hola con todos. Perú es un país bien emprendedor, ¿no? Entonces también tenemos así como una problemática linda de atacar, que es cómo ayudamos al microempresario y cómo ayudamos también al emprendedor, ¿no? Que no accede tan fácil al crédito. Y la verdad es que nos hemos animado a disponibilizar un score crediticio, así como contaba Vivi, nosotros lo disponibilizamos a todos los peruanos. O sea, todo peruano que entra a nuestra web de interbank.p puede ver su score crediticio. Si es cliente nuestro, el score es con desarrollos con variables distintas, ¿no? que tenemos de información de nuestros clientes y de hecho ahora también estamos trabajando con grafos en donde predecimos según porque no todos acceden al crédito y tenemos clientes muy de pasivo, ¿no? Que arrancan así y los vamos educando y enseñándoles. Entonces el score nos ayuda, si bien hacemos un modelo en donde predecimos por medio de grafos, por ejemplo, la transaccionalidad de ese cliente, cómo yo le mando plata a Vivi, entonces Vivi no tiene a lo mejor un score y ayuda a que yo pueda entender mucho mejor su perfil. Estamos analizando toda esa información para poder predecir mejor, sobre todo en los que no tenemos tanta información. Y el score lo disponibilizamos y en realidad lo que estamos construyendo también es un robotito o un bot en tiempo real
que lo va educando a ese cliente, ¿no? Ese cliente en realidad se está metiendo para ver su score para algo, ¿no? En realidad hicimos un montón de research y lo que terminamos entendiendo es que no servía solo disponibilizar el score, sino que era cómo educarlos a que ese score sea verde para que puedan acceder al crédito, porque al final lo que estaban necesitando era el efectivo, para cualquier cosa, ¿no? Sea tarjeta, sea préstamos, lo que fuese. Entonces, de alguna forma, lo que hacemos es ayudarlos, si no tiene un score verde y tiene un score colorado, le vamos diciendo ahí qué cosas necesitaría hacer para que ese score se vaya transformando en amarillo y en verde, y así acceder al crédito, ¿no? Entonces, como que jugamos mucho con la información alternativa también y disponibilizamos eso y de alguna forma los hacemos partícipes, ¿no? De alguna forma le pedimos al cliente que me dé tal información o que me complete tal cosa y automáticamente nosotros tratamos de que se actualice para ser coherentes, ¿no? Si te mostramos un semáforo verde, claramente te estamos diciendo que vas a poder acceder al crédito, entonces te vamos a dar un crédito. Mientras tanto, te vamos educando y acompañándote para que llegues a ese verde. Excelente, muy bueno esta parte. Rescato mucho que a veces desde la banca hay como un prejuicio, digamos, de que si vamos al cliente a preguntarle algún dato, va a sentir que nos estamos metiendo de más, pero cuando en realidad le estamos mostrando el beneficio de que nos comparta ese dato, que nos costaría mucho obtenerlo o por ahí no lo conseguimos, digamos, por ahí mucho, en la Argentina, por ejemplo, pasa mucho con el trabajo informal, es muy difícil saber si tiene un trabajo por fuera. Pedir esa información a veces suena como, uy, ¿cómo hago? ¿Cómo le pido esto? Pero no, es al revés, ¿no? Si el cliente ve el beneficio de compartir ese dato y cómo eso se incorpora en el ecosistema. Y es bien relevante, porque al final nosotros inferimos muchas cosas, ¿no? Nuestra Machine Learning, inteligencia artificial, todo lo que nos permite es inferir, pero al final necesitamos corroborar esa información en algunos casos para tener esa historia y tener un modelo consistente y robusto. Entonces, siempre ayuda. Y la verdad es que el cliente, si al final entiende, y sobre todo en este caso en donde es una conversación, ¿no? Y logramos ese diálogo, le pedimos algo, nos contestan, le volvemos a contestar. Entonces, si entienden que realmente lo estás haciendo para ayudarlos, que es la idea, entonces son mucho más sabios de darte esa data. Buenísimo. Me gustaría pasar a John con un poco... cuando pensé las preguntas, John es una enciclopedia, sabe de todo. Así que me fue de las más fáciles, pero quiero de un poco preguntarte por cómo fue esta transición de los primeros modelos de Business Intelligence, cuando empezamos a hablar de esto en las compañías y che, hay que tomar decisiones en base a datos, que hoy parece como una verdad de perogrullo, pero bueno, hace 10 años atrás era como loco no hablar de esto. ¿Cómo viviste vos esa transición? ¿Y qué están haciendo hoy, ¿no? de esa perspectiva con el banco? ¿Cómo están incorporando todas esas herramientas? Bien, buenas tardes. Sí, bueno, primero gracias por el calificativo. Pero mira, es una historia un poco larga. Empezamos con un Business Intelligence. El banco de por sí era una institución que siempre ha manejado datos por su naturaleza. Y bueno, el Business Intelligence normalmente se lo manejaba por un tema de reportería, visualización, pero había un gap entre lo que se disponibilizaba y entre lo que el usuario entendía. Entonces tratamos un poco de cambiar un poco esa metodología y lo primero que hicimos fue que el área cambiara de nombre, ¿sí? De Business Intelligence a Analítica y Data. Pero también en paralelo, y creo que a las finales fue una de las mejores fórmulas, el área salió del equipo de negocio de marketing y fue el área de riesgos, ¿sí? Era súper raro para nosotros que veníamos con un ADN comercial, con un ADN de marketing, pero luego entendimos el porqué. Y el porqué era porque nos comenzamos a convertir, y fue algo que acuñamos, de ser más banqueros, pero con una relación con los datos, ¿no? Y entender el negocio a amplitud y a profundidad nos daba esa visión de tener, digamos, los pies parados sobre las dos partes de la cancha, ¿no? Entendiendo el riesgo, pero tener una visión comercial. Y creo que eso fue una fórmula que nos ha ido bastante bien. Y bueno, el área no solo se dedicó a hacer modelos de riesgos, también hicimos modelos comerciales, de pasivos, de transición digital, pero definitivamente los de riesgo fue los que más profundizamos y que nos trajo un montón de revenues.
Eso por un lado. Y bueno, lo de la inteligencia artificial es algo último que estamos comenzando a proponer con toda la experiencia que ganamos. Yo digo siempre como una pasantía dentro del riesgo, comenzamos a algoritmizar todos los procesos y luego comenzamos un poco a entender el negocio y sus falencias. Cuando nos faltaba un dato, como con la inteligencia artificial, podíamos entenderlo y poder datificarlo, que mencionaba hace un momento el amigo. Y bueno, ahora poco hicimos un caso de uso bastante interesante. No sé si pasa acá, pero en Ecuador normalmente las tiendas de barrio no son negocios tan formales, donde tienen un balance, donde tú puedes estructuralmente entender el dato. Y lo que hicimos fue, a partir de fotos, poder inferir las ventas del negocio. Pero el desafío, o más bien teníamos con una historia, guardando fotos, porque el proceso era así, era un asesor, se acercaba a la tienda, llenaba un formulario, pero también tomaba fotos, y teníamos las fotos almacenadas. Entonces, siempre decimos que el principal desafío es comenzar a entender el valor intrínseco de los datos que pasan por nuestras venas. Y muchas veces los tenemos ahí, y muchas veces la respuesta está ahí. Y bueno, con esta información pudimos inferir, y lo estamos testeando ahorita, una especie de laboratorio, pero obviamente tenemos todo un recorrido de experiencia y manejo del riesgo que lo vamos a comenzar a testear, ¿no? Bien, súper importante esto, sobre todo en compañías grandes, que sobre todo pasó eso, juntaron datos sin saberlo y se enteraron quizás por ahí cuando empezamos a tener toda esta nueva modalidad, empezamos como a explotarlos, también empezamos a inferir algunos, pero ahí es donde empieza a volverse mucho más rico. Vuelvo un segundo con Vivi, que quería hacer una pregunta. Estuvimos hablando algo de eso, me pareció muy rico, que es ¿cuáles considerás que son las buenas prácticas cuando hablamos de robustecer modelos, de ir incorporando ir escalando los modelos? ¿Cuáles crees que son esas buenas prácticas o qué recomendaciones darías para esa escalabilidad? Bueno, ahí creo que con inteligencia artificial siempre es difícil esa pregunta. Ahora, no sé si vieron el nuevo método de DALL-E que genera imágenes a partir de texto y que son completamente sesgadas. Profesor son siempre hombres blancos viejos, y teachers son siempre mujeres jóvenes, y un montón de sesgos más. Pero bueno, es el challenge por ahí más grande de lo que es inteligencia artificial. Y creo que en principio porque vivimos en un mundo completamente sesgado, ¿no? Como que uno piensa, lo ideal, la mejor práctica es que tu dataset sea balanceado, que tengas igual cantidad de, por ejemplo, si estás entrenando esto de profesiones, que haya diversidad de género, de región, de país, de un montón de cosas más. Pero bueno, la realidad es que si vamos a la realidad, eso tampoco sucede tanto, ¿no? Entonces, nosotros desde Kipu tenemos como nuestro usuario target es en realidad la mujer emprendedora. El 80% son mujeres entre 30 y 60 años, y nosotros tenemos una intención muy grande para ayudar a eso, a la mujer emprendedora. Si bien no excluimos, pero sí le prestamos mucha atención a revisar los datos que tenemos cuando estamos entrenando y también los resultados que vamos viendo con nuestro modelo. Sabemos que la mujer tiene en nuestro dataset, al menos en nuestra experiencia en las zonas donde estamos, que estamos en Colombia, vemos que la mujer tiene mejor repago que el hombre, y vemos que cuando vemos los features del modelo predictivo, vemos que efectivamente se le da un puntaje más alto a un set de datos femenino que a uno masculino. Y vemos varias de estas cosas. Por ejemplo, también notamos, hace poco estábamos haciendo este tipo de análisis con distintas variables, y también notamos que los jóvenes también terminan teniendo un puntaje crediticio más bajo, lo cual es esperado, y nosotros sería ilógico pensar que nuestro dataset va a estar bien balanceado por edad, porque sabemos que alguien más joven con un negocio que recién está empezando va a tener menos experiencia, menos capacidad de repagar un crédito. Eso es algo intrínseco de la realidad.
Pero bueno, por ahí lo que nosotros no nos interesa excluir a los jóvenes tampoco, creemos en el futuro, en el joven emprendedor. Por ahí la discusión que tuvimos desde Equipu, más allá de pensar en los datos balanceados, que no sería posible, yo pensaría que no, la discusión que tuvimos interna fue, bueno, pensemos cómo podemos ayudar, un poco lo que vos contabas, a que estos jóvenes puedan ir de a poco mejorando su puntaje crediticio, cómo los ayudamos a que tengan más conocimiento para poder mejorar su negocio y su puntaje crediticio también. También a veces por ahí hacemos evaluaciones de cuando uno dice, nosotros usamos imágenes y videos que ya nos envían nuestros usuarios y vemos una correlación muy grande con el repago, pero a veces pensamos, agregamos este dato y nos vamos un poco más allá para adquirir este nuevo dato y ahí hacemos como un testeo, ¿no? Como evaluamos si realmente va a ayudar a nuestro puntaje, a nuestro algoritmo de puntaje crediticio. Y cuando hacemos estos testeos sí tratamos de tener una muestra que esté balanceada, que no haya por ahí diferencia de género, diferencia estadística, de género, de región, de edad. Agarramos algunas variables que consideramos importantes y tratamos de tener una muestra representativa sin sesgo para poder evaluar si esa variable la vamos a poder incluir o no. Pero bueno, es un problema difícil. Bien, me gustaría tomar esto último e ir con Maru, que son las fuentes de datos, que muchas veces decimos, bueno, podemos explotar las que tenemos, pero los segmentos, por ejemplo, un segmento joven empieza a marcar tendencia y generar datos en otros ecosistemas, como por ejemplo el social network. Preguntarte, digamos, un poco desde la experiencia, ¿dónde ven o cuáles son estas fuentes? ¿Cuáles consideran que por ahí son hoy las más ricas, las menos exploradas también? ¿Por qué no? Y bueno, de Interbank, digamos, si salieron un poquito a conocer qué otras fuentes de datos hay, cómo las están incorporando al core, ¿no?, del negocio. Acá está parte del equipo que me va a matar si los hago quedar mal, porque hacen de todo. Pero, a ver, un poco conté recién de los grafos, ¿no? Sí empezamos a investigar un poco y avanzar en modelos que nos ayudan a predecir más en cuanto a lo social, ¿no? Cómo se relacionan las transacciones, los clientes y los no clientes, para poder tener más información de los no clientes y de los clientes. Pero no un poco de cada cosa de los que decían tanto John como Vivian, ¿no? O sea, imágenes, llamados, o sea, también estamos muy, muy pendientes de lo que nos dicen en escrito o por voz. Entonces, todo eso también lo volcamos a nuestra plataforma analítica, así la llamamos. Y creo que tu pregunta anterior me parece súper interesante de cómo hacer que eso escale, ¿no? Ahora el equipo, por ejemplo, ya está pensando en, creo que hoy lo hablaban en la mañana, sobre el Fixture Store, ¿no? O sea, de qué manera, al final, esto ha avanzado un montón y en algún momento eran todos los data scientists que trabajaban en sus PCs local, ¿no?, a pulmón, y dejaban corriendo los modelos a la noche y al otro día rezaban para llegar a la oficina y tener el modelo corrido y todo bien, si no tenían que volver a procesar todo. Bueno, hoy en la virtualidad ya todo eso no pasaría, ¿no? Pero más allá de eso, sí es importante cómo eso evolucionó. La nube nos ayudó un montón, pero también nos ha desordenado, ¿no? Y entonces creo que para seguir escalando es importante volver a ordenar, ¿no? Porque al final tenemos ahora todos los data scientists apuntando a una gran plataforma, que si esa plataforma no tiene un gobierno y no tiene una administración de calidad y podemos estar haciendo un data lake, ¿no?, como turbio. Y nada, un poco creo que va por ahí. Creo que esto de los Fixture Store y ver cómo se organizan las variables, que las variables tengan un dominio, que de alguna forma, ¿no?, cualquier data scientist o cualquier analista de visualización pueda entender qué hay en esa variable y poder reusarla. Creo que eso es un plus que nos ayuda a escalar más rápido y a compartir información, que creo que hoy en día es lo más importante para el talento también, ¿no?, para seguir aprendiendo. Pero voy por ahí, ¿no? O sea, me parece que ya una vez que uno empieza y arranca con distintas cosas y nosotros hoy ya tenemos más de 200 modelos que, claro, eso están en producción y hay que tenerlos ordenados y seguir aprovechando, porque al final cada modelo
un conjunto de data scientists que creó un conjunto de variables y que si esas variables realmente son buenas, que las puede reusar otro data scientist, que no tenga que perder tiempo en volver a crearlas, creo que nos ayuda a todos en tiempos, en dinamismo, en agilidad y sobre todo en este compartir de experiencias que a lo mejor a Vivian se le ocurren variables que a mí no se me ocurrirían y a mí se me ocurren algunas que ella no y que obviamente va a sumar a que el modelo, cuanta más información tenga, más brillante va a ser. Así que. Claro, pasan a ser sistemas cada vez más complejos, ¿no? O en este caso modelos. Y ahí tocaste un punto súper sensible que es, esto viene de alguna forma como implícito un cambio cultural de la organización en entender, bueno, ahora vamos a empezar, un poco lo comentaban en el panel anterior, de, bueno, cambiamos esta forma de ver las cosas, empezamos a mirar con otra óptica. Y no es como el kickoff, o bueno, implemento un modelo, lo voy probando, sino que no, son varios, después empiezan a cruzar y demás. Ahí quería preguntarle un poco a John, en su experiencia también, cómo vivió este cambio cultural en su experiencia. Y te sumo una pregunta adicional a esto, si viste que ya el impacto en el time to market, sobre todo que es lo que cualquier banco, estamos hablando de bancos, lo que está esperando hoy es el time to market, ¿no? Quien llega primero es quien gana. ¿Viste, digamos, además del cambio cultural, empezaste a notar ya un time to market distinto? Sí, mira, primero hay un caso de uso rápido que hicimos relacionado a lo que mencionaba Maru. También con inteligencia artificial creamos un bot interno que ayudara a las áreas de analítica a poder entender cuántos modelos y datos teníamos, ¿sí? De hecho, recientemente la bautizamos como buen data. Entonces, el científico de datos le pregunta al bot qué modelos tienes, qué reportes tienes, e incluso qué conceptos para tratar de estandarizar por el lado de gobierno y que todos tengamos algo unificado a nivel institucional, ¿no? Y respecto al time to market, y disminuimos muchas cosas. Dentro, pues, el tiempo, porque comenzamos a automatizar y a digitalizar. Mira que hoy el crédito de consumo, ya para hablar un poco de números y de negocio, es un crédito que se desembolsa en minutos en una plataforma 100% online, desde la app o desde la web. En 2 minutos el cliente tiene su crédito y logramos disminuir un 70% de los costos. A nivel de riesgos, la rentabilidad ajustada al riesgo la pudimos duplicar del 30 al 60. Y el negocio creció exponencialmente. Date cuenta que antes de todo este proceso hacíamos mes $20 millones. Luego la primera meseta logramos colocar $80 millones y en los últimos meses $200 millones. Imagínate, son 10 veces más de lo que hacíamos antes sin datos, o sea, sin analítica como tal. Entonces, hay muchos ahorros y también muchos beneficios de incorporar a los datos. Y como siempre digo, ¿no? Estos datos generan información, pero también generan conocimiento para comenzar a hacer mejor negocio cada vez. Bien. Bueno, si fusionamos time to market con ahorro de costos, ya está, ¿no? Es como la panacea de cualquier organización. Bueno, me gustaría hacerles una pregunta de cierre, la misma para los tres, y después, bueno, dejar algún espacio para preguntas. La pregunta es bastante abierta, tiene que ver con, tenemos diferentes escenarios, tenemos por ahí una compañía más joven que está siendo más valiente, por así decirlo, en ir a capturar. Tenemos compañías más robustas que ya están incorporando varios modelos en diferentes verticales. La pregunta es, ¿qué desafíos ven, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos? Además de todo lo que ya hablábamos, de la parte cultural y demás, que sabemos que ahí hay desafíos, ¿cuáles son los próximos frentes, ¿no? Que tiene todo este track? Como quieras, ¿eh? Hacemos eficiencia de micrófono. Mira, yo creo que hay 3 verticales. La primera, muy alineada al negocio, de encontrar esos puntos de dolor en donde la inteligencia artificial podría ayudar. Y tengo un concepto que también lo estamos tratando internamente, de hablar de inteligencia aumentada. Es decir, utilizar la inteligencia artificial para que los humanos tomemos mejores decisiones y más rápidas. Esa es la primera. La segunda es una tecnología que se va a ir masificando de a poco. Obviamente se va a ir abaratando y como la transformación digital, ¿no? Muchos, al inicio, los más grandes son los que los tenemos, luego probablemente los más pequeños se van incorporando, ¿no? Y eso decanta, obviamente, de también ir preparando el recurso, ¿no?
Hoy probablemente tenemos muchos científicos de datos, ya inteligencia artificial requiere de otros conocimientos, entonces hay un desafío de upskilling y reskilling de este recurso que es escaso y difícil de conseguir. Y como tercer punto, bueno, siempre se topa la parte de regulación, como veíamos en la mañana, de cómo utilizamos los datos, de incluso explicabilidad de por qué y cómo salió el resultado, y manejar siempre el entorno de la ética dentro de este proceso, ¿no? Creo que son los 3 desafíos que se nos vienen y que hay que comenzar a abordarlos y estudiándolos muy bien para el futuro, ¿no? Gracias. Bueno, ya respondieron. No, yo concuerdo. No quiero meterme en el tema de los perfiles y el talento, porque claramente ese es un dolor que tenemos todos, pero ahí sí creo que está el futuro, ¿no? O sea, cómo lo desarrollamos y cómo ayudamos eso. Pero nosotros tenemos un pensamiento bien pro, que queremos que todo sea personalizado en real time y optimizado, ¿no? Entonces, en realidad ese es el futuro que queremos construir y ese es para lo que estamos, como nuestra visión va por ese lado. Entonces sí creo que nuestro desafío es cómo logramos que las plataformas, los equipos de trabajo, la cultura, todo sea mucho más ágil o mucho más dinámico para poder realmente tener estos diálogos con los clientes, con los proveedores, con todos en general, ¿no? O sea, creo que la tecnología hoy es un commodity, y lo que cuesta muchas veces es encontrar esos casos de uso que decía John o esa visión de qué es lo que realmente queremos, ¿no? O sea, creo que hay buenos modelos matemáticos que resuelven un montón de cosas. El tema es encontrar qué es lo que queremos resolver. Claro, llegar a la inmediatez, digamos, de la aplicación. Bueno, de acuerdo con todo lo que dijeron, yo para agregar, un par de cosas para agregar. Una es, sí, o sea, todo lo que es ética de datos, para qué usamos los datos. Yo vengo de un doctorado trabajando en inteligencia artificial, me encanta, no me voy a ir del área, pero por otro lado sé que hay algunas aplicaciones que si bien son positivas, siempre pueden llegar a cosas negativas, ¿no? Como saber mucho de tu historia clínica puede hacer que no te den un seguro médico. Saber dónde estás a las 3 de la mañana, por ahí puede hacer que te excluyan del seguro del auto, ¿no? O sea, no sabemos hacia dónde va a llegar todo esto, cómo se van a usar nuestros datos. Cada vez nuestros datos están más disponibles, están todos online, nos convertimos en personas sumamente digitales, y eso a nivel ética es algo complejo y bueno, y preocupante. Eso creo que es un challenge para nosotros por ahí como humanos también, más que como empresas, ¿no? Y otra cosa, por ahí yo vengo también del área de DeFi, y entonces pienso mucho en la descentralización y pienso igual que más allá de DeFi y de blockchain, que pensamos en que las cosas sean descentralizadas, lo noto en el uso cotidiano, ¿no? Antes teníamos solamente Facebook y nuestras vidas estaban en Facebook. Ahora no, ahora hay un montón de redes sociales, ahora tenemos un montón de cuentas de mail, cuentas de bancos, tenemos 1000. Entonces ya nuestros datos no están todos en un lugar. Entonces hay algo que también es un challenge desde el punto de vista de datos o de inteligencia artificial, que no es que voy a un lugar a buscar datos de una persona, sino que realmente están distribuidos. También las personas se mueven de países con mucha más agilidad que antes. Entonces eso también considero que es un challenge. Y último, también me voy al área de blockchain, perdón, que meto estos bocaditos, que no sé si el futuro va a terminar siendo blockchain, también es algo que me gusta, así que quisiera que sí, pero blockchain tiene esto de que los datos van a la blockchain y son inmutables. Y con esto de la ética, de que qué pasa con nuestros datos, están adquiriendo datos que por ahí no me preguntaron y los están usando para cosas que tampoco me preguntaron. Y si lo mezclamos con blockchain, donde los datos van a este lugar, donde están inmutables, si puede ser que alguien ponga datos míos en blockchain y sin saberlo termina poniendo, por ejemplo, estos datos que eran de un negocio, que terminaron siendo predictores de las ventas de los negocios y que hace 10 años no nos imaginábamos eso.
10 años después vemos que este dato sirve para otra cosa y está inmutable en blockchain. Entonces eso también creo que es un challenge. Y no sé si estamos yendo tan rápido a pensar en ética y a cómo manejamos los datos y a qué es lo que está bien hacer y qué es lo que no, como tan rápido como está avanzando realmente las áreas de inteligencia artificial. Y bueno, y considero que deberíamos pensarlo más y movernos más rápido en ese sentido. Bien, bueno. Muchas gracias, me encantó cómo fueron, sobre todo bajando a la tierra, que no para nada técnica la charla, me encantó eso desde el lado más humano, pero que a la vez también mira negocio. Nada, me gustaría por ahí abrir un poco el micrófono, escuchar si alguno tiene alguna pregunta, comentario, ¿por qué no compartir alguna experiencia que hayan vivido similar, que pueda nutrir al resto? ¿Quieren que acerque un micrófono? Ah, ahí está. Ya que empezaron con lo de que se trató de modelos, quería preguntar qué procesos tienen o qué andamiaje tienen para hacer la gobernanza de modelos, ¿no? Porque ahora hablaban de 200 modelos ahí en producción. ¿Cómo definieron procesos para mantenerlos en producción, para mantenerlos bien, para mantenerlos al día? ¿Cómo hacen? ¿Cómo establecieron procesos para manejar eso? A ver, nosotros desde Interbank tenemos una plataforma analítica. En dicha plataforma tenemos donde corremos esta suite de modelos. La verdad es que lo hacemos diario y quincenal. Antes era mensual y ahí también el time to market que hablábamos antes, ¿no? O sea, eso también tenía que ver con cuánto más rápido a la competencia estamos saliendo con las acciones. Al final esos modelos se corren y todo el proceso está como bien armadito como para que sea en espero que sean realmente pocas horas, son 2 horas y media hoy, donde corremos los modelos tanto de riesgo como los comerciales todos juntos, ¿no? Y la idea un poquito es que de ahí salen todos los leads. Por eso es tan importante que eso sea cuanto más real time mejor, ¿no? Entonces por eso también decía que estamos en este proceso en tratar de mover. La mayoría de nuestros modelos hoy son o diarios o quincenales, antes eran mensuales, ¿no? Y la idea es cada vez ayornarnos más a la data, ¿no? Al final hay data que no necesariamente tiene que ser diaria, hay data que es mensual y hay otras que son quincenales, pero cuanto más al día estemos con esos modelos que corran data mensual, quincenal o diaria, mejor para el time to market y para que al final nosotros logramos este año en algunos casos de los modelos nos permiten en tiempo real predecir si, por ejemplo, un cliente le está yendo mal, entonces le tengo que bajar un poco la línea o le tengo que subir la línea porque le está yendo bien, lo podemos hacer antes de ejecutar la acción. Entonces la oferta cambia. Si a lo mejor vos estabas en una campaña para que te pueda ofrecer 10 soles, iba a decir, pero 10 pesos, bueno, a lo mejor en ese momento que corrí el modelo y me actualizó tu score, te estoy ofreciendo 25, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante y relevante que esos procesos estén súper bien armaditos, ¿no? Y por eso también decía la coyuntura, ¿no? Lo que nos pasó con la pandemia nos ha hecho, en muchos casos, tener modelos, por suerte, con self-learning que se autoeducaron y no tuvimos que tirar toda la basura y arrancar de vuelta, fue genial. Pero en otros también aprender a hacer nuevos modelos en tiempo real que nos ayuden a predecir o acompañar más a los clientes y a los no clientes a salir del mal momento, ¿no? Entonces, Perú estuvo, la verdad que el gobierno hizo un montón de cosas, me imagino que en todos los países fue igual, y los bancos tratamos de ayornarnos rápido para acompañar esa fluctuación de los clientes que no podían o no podían, y en función de eso los modelos ayudaron a que sean más real time. Bien, acotando un poco lo que decía Maru, nosotros dentro del área, el área se llama Gobierno de Información y Analítica, tenemos una vertical que se llama Capacidades Analíticas, que lo que busca un poco es formar una comunidad, porque hay otras áreas de analítica, y creamos un dominio de modelos y de artefactos de visualización, donde están inventariados todos los modelos y los artefactos con sus respectivos índices, ¿no? Entonces luego creamos un modelo, un proceso que, si la necesidad del negocio
Iba por un lado, primero revisábamos dentro del listado si ya existía un modelo que atendiera esa necesidad. Si no estaba creado, pues se podría crear. Y si ya estaba creado y se quería mejorar, pues tenía que tener un mejor performance del que ya existía. Y obviamente la lista fue larga, y como te decía hace un momento, lo incorporamos a este bot interno que se llama Buen Dato, que lo que ayuda es que los científicos de datos tengan a la mano, porque nunca te acuerdas de los 60, 200 modelos que tienes, más aún si son de comercial, si son de analítica, si son digital. Entonces teníamos un inventariado de temas que siempre te mantenía refresco y le haces preguntas, ¿no? Como, oye, el modelo que infiere o que tiene temas de captación de pasivos. Entonces te saca el listado y, digamos, cuál es el fin de cada uno de ellos. Entonces, esa es la forma un poco también como los acercamos y siempre tratamos de tenerlos inventariados, ¿no? Yo no lo bajé a tierra porque no quería hablar de herramientas ni meterme en ese mundo, ¿no? Pero sí un poquito para la expectativa, porque al final el proceso que te digo es un proceso bien... Sí, también tenemos data, o sea, tenemos herramientas que nos ayudan a entender la data, pero en serio que todos los modelos que se ejecutan tienen como, ¿no?, un proceso y trabajamos todos con acá lo llamaban proyectos de data, ¿no? Pero product teams que en general tienen que ver con, ¿no?, con los troncales de a dónde van esos modelos o qué dolor de cliente vamos a cubrir, y en función de eso se arma todo el proceso de qué modelo se ejecuta después que el otro, porque eso también tiene una inteligencia distinta, ¿no? O sea, cuando uno ejecuta para llegar a los leads, para hacer las campañas y llegar al cliente o al no cliente, en definitiva vos tenés muchos modelos que tenés que correr con una lógica. No es lo mismo ejecutar el modelo de venta de tarjeta antes o después de saber el score, no sé, por decirte un ejemplo, ¿no? Entonces, sí, como que dentro de esta documentación y este gobierno de esta plataforma analítica está como todo armadito como para que todo esté prolijo, ¿no? Y que el que venga luego sepa de qué se trata. Gracias. Pregunta para Maru. Y Maru, si te comprometes, si querés, no respondes. Recién comentabas de un modelo que me pareció bastante disruptivo, el hecho de poder haber disponibilizado de cara al cliente su score crediticio. Y en realidad son dos preguntas. Por un lado, si te acordás algún argumento opositor que te hayas encontrado en el transcurso de este desarrollo o de la idea de exponer el score de cara al cliente. Y la segunda pregunta es si después del deploy pudiste validar que efectivamente esa exposición haya generado un aumento en la habilitación de créditos. Gracias por las dos preguntas, son las dos muy buenas. Creo que primero fui yo misma la que estaba en contra. Bien raro, ¿no? O sea, porque claro, yo soy argentina y vivo en Perú ahora, y yo venía con los preconceptos que tenemos acá de que el score no se disponibiliza, los bancos lo tienen, ¿no? más lo manejan internamente. Entonces cuando llego a Perú y el equipo me trae el proyecto, yo misma fui la primera que me tuve que cambiar, ¿no? Y qué bueno, la verdad que es un autoaprendizaje, ¿no? Qué bueno que el equipo siempre me desafía, ¿no? Y me tira ideas que no necesariamente se me hubiesen ocurrido o las hubiese, ¿no?, aprobado de una. Y la verdad es que fuimos a visitar en Estados Unidos a distintas fintechs que se encargaban de disponibilizar los scores y entender para qué lo hacían, cómo lo hacían, porque la verdad es que si hay algo que tiene Interbank, Intercorp, es que soñamos en hacer las cosas realmente para los peruanos y nos dejan, ¿no?, volar y ver. Entonces presentamos el proyecto, nos dejaron, investigamos, y la verdad es que cuando viajamos vimos que había muchos que lo estaban disponibilizando y los clientes ¿no?, aceptaban. Entonces hicimos un MVP bien casero, cero costos, interno, nos juntamos con la gente de modelos de riesgos, desarrollamos el modelo, lo hicimos chiquitito, y el preconcepto mío, que era, ojo con cómo vamos a disponibilizar esta información, porque al final el que le vamos a decir que está verde va a estar feliz, pero el que le vamos a decir que está en rojo no va a estar tan contento. Pero ahí fue cuando encontramos esta beta más visión cliente y empezar a entender cómo lo educábamos a ese cliente. No le decimos un score para que se ponga mal, sino que ese score va acompañado de, pero si sacás una cuenta y a lo mejor depositas tanta plata, yo te puedo dar una tarjeta con este límite. Entonces, sí le damos una alternativa y una solución. Creo que eso fue lo que sí me gustó
de la diferencia, ¿no? Y lo que sí nos pasó, como todos aprendizajes, cuando uno implementa, la realidad no es todo tan color de rosa. Y lo que nos pasó cuando implementamos fue que nosotros disponibilizamos nosotros tenemos un PFM y dentro del PFM en el app, ¿no? Dan mis finanzas, donde vos podés ver tus gastos y todo, ahí les disponibilizamos el score. Entonces, qué mejor que ahí, que al final vos además podés ver cómo venís gastando, te vamos diciendo ahí, no sé, qué te falta para llegar a una tarjeta, qué te falta para llegar a un préstamo. Pero el desafío era a los peruanos en general, donde no conocíamos tanta información y no teníamos tanto conocimiento. Entonces, ahí lo que nos pasó y lo que nos encontramos fue que a veces el semáforo estaba en verde porque el score era un score positivo, pero nuestro modelo no le estaba permitiendo que le genere una campaña de un activo. Entonces, ese desafío cuando empezamos en el MVP salió todo perfecto, siempre puede fallar, ¿no? El MVP salió todo divino. Cuando lo implementamos, nos encontramos que el 30% de los clientes le estábamos mostrando un semáforo o un score verde, pero no lo teníamos en campaña. Entonces tuvimos que salir rápido a revisar ese modelo y por eso empezamos ahora con el tema de los grafos, para entender en los perfiles que no tenemos tanta información cómo mejoramos esa llegada al cliente y predecir el que es pasivero, ¿no? Y que tiene su pasivo, pero que nunca tuvo activos, cómo empezamos a darle crédito y a mejorar su score en el semáforo. Entonces ahora ya estamos como corriendo contra ese 30% que ya lo bajamos a 17%, pero tenemos que seguir trabajando a full para que eso no pase, ¿no? O sea, lo peor que le puedes decir a un cliente es, estoy en verde pero no te doy nada, ¿no? O sea, tratamos pero ahí vamos. Bueno, vamos cerrando. Tengo marca personal, así que entiendo que ya se acabó el tiempo. Quería agradecerles. La verdad que repasamos temas de cambio de mindset, orígenes de datos, tratamientos, impacto en negocio, pero sobre todo me encantó que le dimos un tinte de inclusión, que creo que en Latinoamérica es lo que está faltando. Así que personalmente es uno de mis propósitos, así que muchas gracias por compartir con todos esta experiencia y bueno, nos esperamos volver a tener acá. Muchas gracias.